Muy bien, hemos vuelto a la parte fundamental del tema del programa, quiero decir, el Rocío del Padre. El Rocío del Padre es un programa que ha nacido del corazón de Dios, de nuestros padres, para poder impartir la palabra del Señor, para poder impartir la revelación, la frescura del rocío. Sabemos que la palabra rocío es una bendición que llega a la tierra, ¿ya? El rocío son los padres, las autoridades que el Señor nos ha colocado sobre nosotros para bendecirnos, y la tierra somos nosotros. Pero bueno, vamos con el tema. El tema es el misterio de Babilonia y es como que vamos a continuar. Este tema es como ya la continuación, la parte 2 de el tema de la apostasía que habíamos visto el día lunes, ¿ya? Así que es un tema que vamos a estudiar y vamos a ver la parte práctica como siempre, ¿ya? Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 11, versículo 31. Génesis 11:31 dice: tomó Taré a su hijo Abraham, ¿ya? Recordemos que Abraham no tenía tenía la H del espíritu, ¿ya? Era Abraham solamente, ¿ya? Y Taré era el padre de Abraham. Dice: y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, salió con ellos de Ur de los Caldeos. Esta palabra es importante porque aquí vamos a ver la génesis de lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida espiritual. Salir de una ciudad. Fíjese, la palabra caldeo es sinónimo de babilonio, ¿ya? Ur era una ciudad babilónica, o una ciudad, más bien dicho, babilonizada por ese sistema, ¿ya? Porque vamos a estudiar Babilonia como una entidad espiritual y lo vamos a estudiar como sistema también, ¿ya? Dice: salió con ellos, ¿quién? Abraham y su padre, desde luego, de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, pero cuando llegaron a Harán se quedaron allí, ¿ya? Bueno, nosotros sabemos la historia de cómo Dios le dice a Abraham, le dice: sal de la tierra de tu parentela, corta, en otras palabras, el nexo con tu padre, para que salgas totalmente desde la influencia de Babilonia a la tierra de Canaán, que es la tierra que yo te doy. Todos sabemos que Abraham es la figura suprema del Padre, ¿ya? No es casualidad de que vemos en la historia que el Señor enseñó acerca de Lázaro y el rico, de que Lázaro fue al seno de Abraham, ¿ya? O sea, vemos que Abraham es el padre de la fe, el padre de las promesas, llegó a ser el patriarca, que es el grado más alto de padre, y que por la fe nosotros también somos hijos de Abraham. Nosotros somos los hijos eh, como las estrellas de los cielos, ¿ya? Como la arena del mar, que es el caso de Israel, ¿ya? Dos tipos de hijos, uno terrenal y otro espiritual. Pero Dios tuvo que hacer un trato muy importante con Abraham, era de sacarlo del sistema de los caldeos, en otras palabras, sacarlo del sistema y de la influencia de Babilonia, ¿ya? ¿Por qué le puse el misterio de Babilonia? Porque el misterio de Babilonia tiene mucho que ver con el misterio de la iniquidad. Y los que no saben lo que es iniquidad, iniquidad es el, por así decirlo, el grado más alto de pecado. Es como las raíces que se van, digamos, extendiendo de generación en generación. Por eso es que pecados tan horribles como la idolatría,
¿ya? Son pecados que afectan a las descendencias, a los hijos de los hijos y así sucesivamente, ¿ya? Babilonia es una entidad que tiene que ver con la confusión. Babilonia es la entidad o el sistema o la ciudad también, ¿ya? Porque recordemos que sistema tiene que ver con siglo, tiene que ver con era, y sistema tiene que ver con una ciudad. Vemos por un lado la Nueva Jerusalén, ¿ya? La ciudad que desciende del cielo, pero vemos en la contraparte Babilonia, que se ha convertido o ha llegado a ser guarida de toda ave inmunda o guarida de demonios, fíjese. Y en la Nueva Jerusalén están los hijos santos de Dios. ¿Ya? Vemos dos ciudades, dos entidades, dos sistemas, uno el sistema de Dios y otro el sistema de la iniquidad. En segunda de Tesalonicenses 2:7, y esto ya lo leímos en la apostasía final, dice que ya está en acción, esto lo dice el apóstol Pablo, dice que está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea que para que se desarrolle totalmente o se manifieste o se revele el misterio de la iniquidad, la iglesia novia, la iglesia calificada para estar con el Señor tiene que ser quitado de en medio, como el hijo varón también que pudo dar a luz la mujer que lo perseguía el dragón. Si bien se puede hablar del Señor Jesucristo, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús, así que también tenemos relación con ese hijo varón que fue arrebatado para el trono de Dios como cuerpo. Entonces aquí nosotros nos encontramos con algo mucho más profundo, ¿ya? Alguien puede decir, bueno, Babilonia es el Vaticano, pero Babilonia es algo mucho más antiguo, algo mucho más que tiene una influencia más grande, ¿ya? Babilonia está en todos los estratos sociales, Babilonia está en los reinos, Babilonia ha estado en la historia, Babilonia ha estado con los reyes, con imperios, o sea que Babilonia es como un pulpo que ha estado desde siempre, ¿ya? Pero aquí vamos a ver y vamos a tener un poco de luz acerca de la influencia, cómo empezó la influencia de Babilonia aquí en la tierra. En Génesis 10:6, Génesis 10:6 dice, los hijos de Cam. A ver, vamos a volver un poquito más atrás. Sabemos que Noé tuvo 3 hijos, ¿ya? Cuando el Señor los guardó del diluvio, eran 8 personas, contando él, sus nueras y sus hijos. El número 8 tiene que ver con reinicio, ¿ya? Entonces, vemos que uno de los hijos, Cam, uno de 3, y aquí vamos a encontrar una regla que se da en muchas partes en la Biblia, un tercio, uno de 3. No es casual de que un tercio de los ángeles cayeron juntamente con Luzbel, haciendo con contrataciones, haciendo pactos, ¿ya? Y aquí vemos uno de 3, o sea, vemos a Cam, y dice, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán, los hijos de Cut. Aquí habla los descendientes, y aquí vamos a ver la línea de Cus. Dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Fíjese, Nimrod. Dice que este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Hay otras versiones que dice poderoso cazador contrario o adversario a Jehová,
Yahvé, como dice otras versiones. Dice, y fueron cabeceras de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, ciudades en la tierra de Sinar. Bueno, yo quiero destacar que Nimrod fue el fundador de una ciudad llamada Babel, y luego Babel se convirtió en, digamos, en la máxima expresión de rebeldía contra Dios con la torre de Babel, queriendo en su arrogancia tocar el cielo, ¿ya? Y su fundador fue Nimrod, que era un cazador, ¿ya? Y era un poderoso en la tierra, que estaba contrario a Jehová, contrario a Dios, ¿ya? O sea, cuando en la Biblia hablamos o cuando en la Biblia leemos de que las tinieblas nos ponen, digamos, las trampas para caer, ahí está Nimrod como un cazador acechando las almas, ¿ya? Porque este fue el fundador de un sistema, ¿ya? Que atrapa, fíjese muy bien, un sistema que caza, un sistema que lleva almas cautivas, ¿ya? Aquí podemos ver el origen, ¿ya? De lo que es Babilonia y la esencia de lo que es Babilonia. La palabra Babilonia significa confusión religiosa, ¿ya? Mezclas, algo que parece como si fuera de Dios y no lo es, algo que aparenta. Por eso que la Biblia dice que Satanás y sus ministros se visten como ministros de justicia, ¿ya? O sea, Satanás y sus ángeles parecen ministros de justicia, pero no lo son. En el caso de Job dice que Satanás se presentó entre medio o en medio de los hijos de Dios, se presentó a Dios, ¿ya? Y no lo habían notado. O sea que nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado para discernir Babilonia. Cuando vemos mezclas en las iglesias, cuando vemos tendencias que se están dando, se salen de la palabra, se empiezan a tomar solamente de una parte de la doctrina y la tuercen y la tergiversan para beneficio propio. Nosotros estamos viviendo un tiempo de confusión de tal manera como nunca lo hemos visto, y esto yo lo dije en el tema anterior, la apostasía final. Alguien que cae en apostasía no es alguien que cae de la noche a la mañana, sino que el deslizamiento es, por así decirlo, suave, ¿ya? Y hoy estamos haciendo y poniendo una voz de alerta y de alarma que Babilonia quiere hacer convenios y pacto con la iglesia para babilonizarla, o sea, hacerla y presentarla no como una mujer pura, sino que quiere producir impurezas en la iglesia de Cristo Jesús. Muchas veces la iglesia no se da cuenta. Nosotros tenemos que ser muy celosos al respecto. Nosotros nos pueden llamar, o como alguien habló, extremista. Nosotros tenemos que separar las cosas. Lo que es de Dios es de Dios. Lo que es del César es del César. Eso lo dijo Jesús. ¿Ya? Dada a Dios lo que es de Dios y lo que es del César es del César. Nosotros no podemos mezclar las dos cosas. No podemos, porque Cristo mismo dijo, ¿qué comunión tiene Belial con la luz? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea que no hay alianza, no puede haber convenio, no puede haber pacto, ¿ya? Babilonia viene con palabras, hagamos pacto, dejemos nuestras diferencias a un lado y que seamos uno, ¿ya? Eso es la esencia del ecumenismo que se está dando el día de hoy.
Nosotros tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Fíjese que Babilonia se relaciona también como una mujer. En Apocalipsis capítulo 18:1, Apocalipsis 18:1 dice: después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada por su gloria. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, dice, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte en sus plagas. Fíjese muy bien, aquí vemos un matriarcado, aquí vemos como algo parecido a lo que pasó con Jezabel. Jezabel se emparentó con un rey de Israel llamado Acab, pero la que mandaba era ella, y era una potestad que hacía guerra contra los profetas de Dios. Y encontramos a Elías luchando contra esta potestad, Jezabel, que induce a fornicar, ¿ya? No estoy hablando de una fornicación física, estoy hablando de una fornicación espiritual con doctrinas de demonios. Y esto no es nuevo, hermanos. Los apóstoles del principio tenían una lucha con una doctrina que era la doctrina de los nicolaitas, ¿ya? Que tiene directa relación con Jezabel. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser celosos con la palabra, tenemos que ser celosos, muy celosos, tener el celo de Dios, tener mucho cuidado cuando se habla de cosas que no están, o es peor si están en contra de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por tener unos padres del alma que aman la palabra. Doy gracias a Dios por tener una madre del alma o espiritual, para que se entienda, ¿ya? En el cual ella es profeta de Dios, y vemos que la palabra de Dios respalda todo lo que ella dice. Eso es lo que Dios desea, que nosotros nos volvamos a las sendas antiguas, que nos volvamos a la pureza de su palabra. Nosotros no podemos agregarle ni quitarle a la palabra de Dios, porque si no estaríamos entrando en una suerte de deslizamiento, ¿ya? Y estaremos en peligro para que entre confusión. El Evangelio del Señor es tan claro, el Evangelio del Señor, o sea que la verdad, su palabra, es tan clara que nosotros, digamos, podemos saber que la puede entender la persona que está sin Cristo. Por eso que el Evangelio de Dios es sencillo. El Señor explicaba misterios del reino de Dios con cosas sencillas, con historias, con parábolas que Él daba, porque el Evangelio no es de confusión, sino que el Evangelio de Dios es de libertad y es de verdad, ¿ya? Entonces nosotros vemos aquí una lucha entre la verdad y la confusión. A las tinieblas les interesa que nosotros estemos confundidos, porque un alma confundida es un alma desenfocada, y si nosotros no tenemos el enfoque vertical con Dios y el enfoque en su palabra
y horizontal relacionado con nuestros padres del alma, nosotros estamos desenfocados en la vida, ¿ya? Dios nos ha dado diseños hermosos que aparecen en su palabra y cada uno de los diseños están para ser desarrollados y descubiertos por cada uno de nosotros para que los podamos, digamos, hacer funcionar, porque los diseños de Dios son perfectos, ¿ya? Por eso nosotros tenemos que estar amparados bajo las alas de nuestro Dios, estar cubierto por nuestro Señor, por su mano gloriosa. Aleluya. Entonces, fíjese lo que habla aquí la palabra en Apocalipsis 18. Se habla de una mujer, un espíritu, una potestad, una entidad femenina. Nosotros, en este tiempo, nos ha tocado alertar al pueblo que no se puede hacer alianza bajo ningún punto con esta potestad. El Vaticano se ha dado a conocer de que aparte de Jesucristo, aparte del Padre y del Espíritu, tienen otra potestad llamada María. Todo eso lo sabemos, pero fíjese que esta potestad llamada la Reina del Cielo tiene directa relación con Babilonia. ¿Por qué digo esto? Porque aquí en Apocalipsis 18 habla de que ella ha fornicado con los reyes de la tierra, ha fornicado con los ricos y con los poderosos. Y estoy hablando de que la fornicación es el engaño de ella, ¿ya? Es una fornicación espiritual, es una prostitución, por eso que se le llama la gran ramera. Es como la máxima expresión de la prostitución que va llegando y va engañando y va seduciendo a muchos reinos a través de la historia. Nosotros que tenemos la verdad del Señor, que nosotros que tenemos la palabra de Dios, nosotros podemos decir y sacar del engaño a muchas personas por el poder del Espíritu, por la revelación de la palabra. Nosotros tenemos y estamos puestos por Dios para anunciar la verdad de Cristo Jesús, para anunciar el Evangelio. Y una de las cualidades, una de las facetas de la anunciación del Evangelio es la anunciación de la verdad de Cristo Jesús. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser, digamos, llenos del espíritu de valentía, porque nosotros no tenemos un espíritu de cobardía. No estoy diciendo que vamos a desenmascarar o vamos a hacer guerra, no. Nosotros estamos puestos para exponer la verdad de la palabra de Dios y decir, esto dice Dios, esto dice la palabra, y sacar a muchos del engaño. Si bien nosotros estamos en un conflicto espiritual, pero si nosotros estamos en la voluntad del Señor, si estamos ordenados, si estamos en lo que Dios quiere, si estamos bajo cobertura, si estamos en paternidad, nosotros tenemos que hacer lo que nos toca y el Señor va a hacer el resto. Me da mucho gusto leer ese versículo, no sé muy bien si está en Primera de Crónicas o en Segunda, cuando se habla del rey Josafat, que era un rey que estaba conforme al corazón del Señor, y ese rey, al ver que estaba rodeado con enemigos poderosos, con naciones más poderosas que él se postró
adoró al Señor, y la voz profética dijo: no habrá necesidad de que vosotros peleéis, porque no es vuestra la guerra, sino que es de Dios. Y aquí vemos un escenario de una guerra muy antigua, muy antigua, ¿ya? Que es la guerra contra Babilonia, ¿ya? Hermanos, nos ha tocado nacer en este tiempo, tiene sus ventajas porque veremos la gloria de Dios como nunca antes, pero también veremos y seremos testigos de guerras espirituales muy grandes, porque imagínense, hermanos, que aquí Babilonia cae. Aquí este sistema, esta ciudad, esta entidad cae y es sentenciada por Dios. Nosotros en este momento, sin saberlo, hay una guerra en los cielos, una guerra espiritual como jamás se ha visto. Fíjese que el mismo Satanás, cuando es derribado del cielo a la tierra, la palabra dice que en el momento que sea derribado a tierra, dice que la cólera, ¿ya?, de Satanás será contra los habitantes de la tierra, porque será derribado en la batalla final. Es verdad, Jesucristo lo venció. El Señor lo venció en la cruz, y esa es la victoria que tenemos tú y yo. O sea que estamos frente a un enemigo derrotado, pero muchas veces nos encontramos, ¿ya? Muchas veces vemos que la victoria ha sido de Él, pero no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos muchas veces puertas para que el maligno y la entidad llamada Babilonia empiece a efectuar mezclas en nuestra vida y nos contaminamos espiritualmente. Nosotros, hermanos y amigos, tenemos que caminar con sabiduría en este tiempo, sabiendo que el regreso de Jesucristo es inminente, sabiendo que son tiempos peligrosos, son tiempos malos, son tiempos donde nosotros tenemos que entrar en una vida de pacto con Dios, en una vida de santidad, en una vida de oración, en una vida de una profunda búsqueda del Señor, entregarnos al Señor, entregar las debilidades, entregar también nuestras fortalezas, y no pelear nosotros, sino que permitir que Cristo pelee en nosotros. Y si es así, hermanos, la victoria es completamente segura. Ser lleno de su Espíritu, estar conectados con el Señor, tener una buena relación con nuestros pastores, con nuestros padres del alma, tener una cercanía con nuestros hermanos, estar y tener una conciencia de equipo, una conciencia de cuerpo, hermanos. Nosotros podemos trascender de esta manera y ser de bendición. Nosotros tenemos que entregarnos al Señor y que el Señor viva a través de nosotros, y vamos a ver la bendición de la victoria, porque el Señor pelea a través de nosotros y en nosotros. Gloria sea a Dios. Entonces, hermanos, nosotros vamos a ir viendo la parte práctica de esto. ¿Por qué yo hablo estas cosas? El conocimiento es bueno, hermano, pero el conocimiento queda sin fruto si nosotros no practicamos, no ejercitamos lo que hay en su palabra. Y nada más ni nada menos que esta palabra es una palabra preventiva para que nosotros no seamos engañados, para que no seamos sacudidos en nuestra forma de pensar, como lo enseña el apóstol Pablo.
Nosotros hemos sido cimentados, hemos sido plantados y establecidos por el Padre. Nosotros, hermanos, no podemos darnos el lujo de contaminarnos, de dejarnos influenciar por otras corrientes, dejarnos mezclar por otras cosas, porque al cielo no irá nada inmundo, nada sucio, al cielo no irá nada que esté manchado, ni nada con arruga. Al cielo irá una novia radiante, pura, sin mancha, sin arruga. Por eso tenemos que pedirle y procurar al Señor todos los días que el Señor nos purifique, nos santifique, nos lave con su preciosa sangre, hacer la palabra, digamos, nuestra forma de ser y tener una relación buena y correcta con nuestras coberturas. Bueno, este ha sido el tema del misterio de Babilonia, ¿ya? Es un misterio, la iniquidad, el pecado, pero el misterio mayor y el misterio más poderoso es el misterio de la piedad, que tiene que ver con nuestro Jesucristo, nuestro Dios, quien ha llevado todas nuestras iniquidades en la cruz del Calvario. Estamos con el vencedor, estamos con el triunfador, estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una palabra de aliento, es una palabra de ánimo. Hermanos, estamos con el mayor. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Vamos a ir a un tema musical y volvemos a la vuelta. Estamos listos.